El abogado querellante está aquí con nosotros, María Belén. Juan Pablo, ¿cómo le va? Bienvenido y muchas gracias por darnos estos minutos. Juan Pablo Gallego, emblemático caso para la justicia argentina por tratarse de un cura que en su momento fue tal vez de los más influyentes, tal vez de los más mediáticos en la década pasada en la República Argentina. Sin duda, un gran poderoso que hasta ayer mantuvo latente una cierta sensación de impunidad en un proceso plagado de situaciones irregulares para favorecerlo, pero que aún así lo encontró culpable ya hace 4 años. Yo le señalaba ayer al tribunal, hoy con otra integración, que hace 4 años se cometió el error de encontrarlo culpable de abusos reiterados y de corrupción y dejarlo libre. Este sujeto aprovechó estos 4 años para seguir dañando, para seguir agrediendo a las víctimas y probablemente para reiterar su acción delictiva, ¿no? Incluso ingresando a la fundación, ¿no? Bueno, tanto usted, doctor Gallego, como también el fiscal Alejandro Varela, quien ha pedido la orden de detención inmediata, lo reiteraron ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Morón. Luego se hizo efectiva la detención y se basaban, por un lado, en el peligro de fuga, por otro lado también en que había enviado patotas contra los testigos para amedrentarlos, para que en su momento no diesen testimonio respecto de la víctima, porque son 17 hechos de los cuales, digamos, él siente que fue absuelto en 15 y por eso lo que pide ahora es un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Esto es viable jurídicamente? ¿Puede presentarlo ante todas las instancias que se agotaron en el distrito de la provincia de Buenos Aires? Puede hacerlo, como le expresó el tribunal ayer, pero sin duda va a ser inocuo porque ya lo resolvió de este modo la Corte Provincial. La Corte Provincial indicó por escrito que dictó sentencia definitiva y que Grassi, conforme a la propia doctrina de la Corte Nacional, no tiene acceso a la vía federal, en tanto no se demostró ninguna arbitrariedad de las planteadas por Grassi. Entonces, tiene el derecho de plantear el recurso. Yo creo que la idea de Grassi era llegar con este recurso antes de ser detenido para precisamente estirar, así como demoró 3 años la Corte Provincial, pensar, bueno, meto el recurso y aguanto 2 o 3 años. Ayer fue una situación muy patética, ¿no? Porque Grassi primero peleó años atrás, llamándose inocente, y estos días peleaba por extender un poquito más la libertad o su estadía en la quinta, que lo veíamos estos días. Creo que del día 18 para aquí, en que se dictó la sentencia definitiva de la Corte, Grassi hizo todo mal como para terminar como termina, y ahora la noticia que ustedes están dando, fíjense que anoche el tribunal, al decidir por los argumentos que María Belén indicaba, y también por no haber podido siquiera, por su característica de personalidad, ni siquiera cumplir reglas de conducta elementales, porque si a un delincuente peligroso y condenado le dicen, bueno, vas a mantener la libertad total, pero solamente no puedes referirte a las víctimas públicamente. Creo que una persona con una capacidad de frenos inhibitorios diferente, que Grassi no tiene, y ustedes ayer lo vieron sacado en esa audiencia, bueno, terminó de precipitar esta decisión. Pero yo por eso le quiero preguntar, ¿no es cierto? Porque usted dice, él en realidad hubiese querido tomar antes la decisión respecto de la apelación al recurso extraordinario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es desde ya en la máxima instancia tribunalicia que hay, más allá de que se agotaron todas en el propio distrito de la provincia de Buenos Aires. Pero justamente por ese incumplimiento de esa libertad, llamémosle vigilada, ¿no es cierto?, vulgarmente llamada así, si él no lo hubiese violado, la Cámara de Casación Penal hubiese ordenado su detención la semana pasada y a eso se hubiese agregado la orden de detención del fiscal Alejandro Varela. Y justamente él fue preso de su inconducta, preso de su incontinencia verbal, preso de sus provocaciones y preso de las actitudes de los últimos días, ¿no? Pero si no, no le hubieran dictado la orden probablemente hubiera sido dificultoso, porque el propio tribunal indicó que como medida excepcional, si él hubiera aceptado las reglas de conducta que no cumplió, quizás estamos a la espera todavía de fijarlos. Nosotros creemos que de todos modos correspondía porque estamos ante un pedófilo, ¿no? Un delincuente sexual, y un delincuente sexual siempre reitera. Entonces era necesario encarcelarlo. Por otro lado, el recurso ante la Corte Nacional va a ser inocuo, es decir, yo lo dije la semana pasada y no como un eslogan. El caso Grassi terminó técnicamente en cuanto a lo que resulta materia de condena. Ahora se lo encarceló, Grassi no tiene retorno. Ayer a la noche el tribunal, al decide un penal muy cercano en Ituzaingó, incluso teniendo en cuenta el hecho de que este sujeto todavía pertenece a una de la iglesia. Jurisdicción de Morón. Fíjense hoy cómo cambian las cosas y cómo Grassi mismo precipita con su inconducta las cosas. El obispado de Morón pasó de hace 3 días de un comunicado muy polémico, pero alentándolo, pese a los delitos cometidos por pedofilia, a un comunicado de hoy
bastante duro, y esto también hace que ya no tenga sentido mantenerlo en jurisdicción de Morón, ¿no? Ahí está, cabe aclarar que este obispado, conforme a derecho, le aplicó la medida disciplinaria de la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal hasta tanto se resuelva definitivamente la situación. Un amigo que analizó gestualmente y el discurso de la declaración de Grassi me remarcaba que él en un momento dice: yo no tengo rasgos pedófilos. Eso es mentira, le dice al fiscal. Pero nunca dijo: yo no soy pedófilo. Claro, lo que pasa... Yo no tengo rasgos. Sí, pero eso se basa, Adrián y el doctor Gallego, seguramente a las declaraciones del tribunal que hicieron alusión a que se fue al Calafate, que nunca se entendió por qué las pericias psicológicas se hicieron al Calafate y no se hicieron, por ejemplo, en jurisdicción de Morón o en Buenos Aires o lo que fuese. En ese traslado digamos, se hace alusión a rasgos compatibles con un pedófilo, ¿no es cierto? Pero con delincuentes sexuales condenados. ¿No es cierto? Que ya han sido condenados. Sí, sí. Porque él empieza a contestar, me da la sensación a mí ayer, no sé usted, doctor Gallego, qué sensación tuvo escuchándolo a Grassi, porque él contestaba, digamos, aquellas cuestiones que tenían que ver con lo que aludía era el historial que ustedes estaban repitiendo, ustedes, el doctor. Sí, pero es cierto lo que ustedes apuntan y lo que, lo que apunta Adrián, en términos de que cuando él se ve en la alternativa de contestar por estos hechos o por pedófilo, que lo es porque así lo ha declarado la justicia, él suele responder como hablando de un tercero, le cuesta mucho poder asumirlo desde lo propio, pero incurre en situaciones muy contradictorias y su propia gestualidad lo coloca en una situación incómoda, ¿no? Claro que el tema de la pedofilia ha superado todo lo demás, pero doctor, yo le quiero preguntar en qué instancia de este juicio quedó la situación de manejo de dinero de Grassi también en las cosas irregulares que pasaron en la fundación que él manejaba en estos años. Mire, no fue en materia específica de esta investigación que se centró en el abuso sexual de niños, ¿no? De todos modos, permanentemente, y además se veía, acá creo que se vio todo un proceso y uno lo puede analizar como, de alguna manera, con el protagonismo, entre comillas, que implicó participar estos 11 años. Grassi, evidentemente, construyó una gran imagen, construyó un gran poder, que lo tuvo en su momento, construyó una mega fundación que todos pensamos que... Manejaba muchísimo dinero. Que ayudaba a los niños, se manejaba muchísimo dinero, esto se sabía, y en todo este proceso, desde que es descubierto como pedófilo y hasta que es condenado, hace un proceso inverso de destrucción de todo. Destrucción de la fundación, porque utiliza esos recursos gigantescos para su defensa y se abandona la fundación, destrucción de su propia imagen, daño a la iglesia, daño a las víctimas. En estos días, con el Papa Francisco enviando un mensaje totalmente distinto al de Grassi, hablando de una iglesia austera, hablando de una iglesia sin pedófilos, este hombre se mostraba resistiendo, atrincherado en esta quinta importante. Ayer se enojaba conmigo Grassi porque decía que yo hablé que tenía pileta, pero él decía que no la usaba, o que el agua estaba sucia. Hasta ranas. O ranas, ¿no? Entonces, bueno, uno conoce hasta el plano de esa ustedes se estaban dando cuenta de todo el historial, pero yo quiero hacer alusión nuevamente al comunicado del Obispado de Morón, porque dice que no puede ejercer el servicio sacerdote, es el ministerio sacerdotal. Pero por otra parte también duda de la culpabilidad, inclusive también de que pueda fugarse. Y estos son, este último, por ejemplo, es un fundamento, entre otros, que usted esgrimió en el día de ayer y en otras oportunidades, al igual que el fiscal Varela, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que en dos oportunidades, en programas televisivos, él se fugó, ¿no es cierto? Evadió a la justicia. ¿Por qué me refiero a esto? Porque la semana pasada también expliqué la diferencia, ¿te acuerdas, Adán? Respecto de lo que es. Esto es un juicio ordinario. Claro. También es el padre Grassi, un sacerdote que no puede ejercer como sacerdote, pero está acusado de, abuso sexual y corrupción de menores. No es el derecho canónico. Estas son las acusaciones. No es el derecho canónico. Ahora, ¿por qué desde el tribunal uno de los miembros le preguntó respecto de si había recibido una sanción respecto de derecho canónico y se había puesto de manifiesto todo este proceso a su superior, digamos, que es la Santa Sede, o sea, al Papa Francisco? De hecho, el Obispado de Morón se encarga de comunicarnos hoy que todo este proceso lo ha enviado al Vaticano. Bueno, yo, por lo menos mi interpretación de esas preguntas de uno de los jueces, que creo que fue atinada, ¿no? Yo creo que puso al descubierto, porque incluso le preguntó además por los votos. Sí, yo también, porque hacía la distinción la semana pasada y le dije, qué atinado lo que está haciendo ahora este miembro del tribunal. ¿Quién es el doctor? ¿Usted lo conoce? El Lucero. Le preguntó por el voto de castidad, el voto de obediencia
desobediencia y el voto de pobreza. Ninguno de estos votos reúne Grassi realmente en la práctica, ¿no? Claro. Viviendo en una quinta como vivía, como pedófilo condenado, y la desobediencia propia, tanto a las órdenes judiciales como a las dificultades que ha tenido con sus superiores. Y la verdad es que uno, habiéndose entrevistado con motivo de esto, tanto con Monseñor Laguna como con el padre Jorge Bergoglio, hoy es Papa Francisco, realmente la diferencia atroz que uno ve entre personas valiosas, con una espiritualidad tan importante y que hoy los fieles reflejan. ¿Laguna vivía de manera austera también? Laguna me parece una persona que vivía de manera austera, me pareció una persona muy culta, una persona con una espiritualidad importante. Recuerdo que Laguna me decía, Dios quiera que este hombre vaya preso, ¿no? Y contándome las tropelías que Grassi había hecho, ¿no? Gallego, ¿usted fue el que dijo que se lo excluya de la iglesia? ¿O fue una manifestación ayer de alguien que dijo que se lo excluya directamente de la iglesia? Esto va a ser una decisión propia de la institución, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que yo sí lo he planteado en términos de sanidad y en términos de que uno mismo se ve ofendido por esta, digamos... O sea, usted mismo ha pedido que se lo excluya. Sí, sin duda. O sea, que intervenga la Santa Sede en este sentido, más allá de que él no pueda ejercer como sacerdote. Sin duda, y yo creo que esta señal del arzobispado de hoy, muy diferente a la de hace 2 o 3 días, y el mensaje permanente del Papa, el Papa que se reunió con el presidente de la Corte hace una semana atrás, sí. Creo que son señales que Grassi debió leer y que no leyó, y bueno, terminó preso. Creo que fue muy interesante lo de ayer porque luego de muchas demoras, debió ser detenido antes, pero ver al Grassi que yo conozco, ver al Grassi que yo veía dentro del juicio oral, Grassi amenazante, Grassi prepotente, que cree que es el dueño de todo, ayer lo pudieron ver todos y muchos estaban sorprendidos, ¿no? Sí, no, doctor, ¿y cuántos años va a pasar en la cárcel realmente? Mire, nosotros vamos a bregar porque cumpla la totalidad de la condena ahí. Tengamos en cuenta que él por ahora, en lo que hace a cumplimiento, tuvo 24 días que transcurrieron entre el 24 de octubre y el 29 de noviembre de 2002, año 2002, cuando iniciaba la causa, y en el 2012 otros 2 meses que computan como prisión domiciliaria. Nosotros demostramos ayer, y ustedes lo han visto ¿En estos total, días, entonces? En total se deberían descontar 3 meses de los 15 años. Sí, no es nada, pero entonces tendría cumplimiento efectivo entonces los 15 años. Nosotros bregamos por eso. A la pregunta de Adrián, con esta pena a las 2/3 partes bueno, del cumplimiento ahí va a surgir una discusión. Eso pregunto, y en algún momento la defensa va a hacer algún planteo de qué pasa con el tiempo transcurrido. Nosotros demostramos que el resto del tiempo de lo que yo estoy descontando, porque entiendo que de algún modo estuvo restringido, aunque más no sea levemente, el resto del tiempo se la pasó en libertad irrestricta y lo hemos demostrado, y también con la colaboración de ustedes y con las imágenes que se fueron tomando de este sujeto que a metros de la fundación donde cometió los crímenes, él Está bien, pero con los recursos que tiene la defensa, porque ya está la condena. Ahora, como abogado, yo le pido que se ponga del otro lado a nivel informativo nada más, ¿no? Para que la gente sepa, y nosotros también, si usted fuese la defensa y tiene buena conducta y demás, se le pueden aplicar seguramente las 2/3 partes, no sé, explíqueme usted. Yo dudo que se quede 15 años preso. Yo creo que la defensa por lo menos va a apuntar precisamente a que cumplido los 2/3 en ese momento pueda obtener la libertad. Y es probable que en algún punto eso sea materia de discusión y en algún momento ¿Y serían cuántos años eso? Y estamos en los 2/3 de 15 años, estamos en cumplidos 10 años. Cumplidos 10 años quedarían 5, que no es poca cosa. Grassi todavía es un hombre muy joven, un hombre de 57 años. Ganar ese beneficio para él. Lo central es que hoy está condenado, está en una cárcel común. Hemos probado suficientemente y esto es, creo, la satisfacción, ¿no? De haber llevado la verdad de los chicos hasta el final. Sí, ahora usted hizo una calificación respecto de inocua la presentación como recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿A qué se refiere con inocua? Me refiero a que va a ser inoficiosa para que el tema vaya a ser tratado. ¿Por qué? Porque precisamente porque la Corte Provincial le dio por agotada la vía federal. Para abrir un recurso extraordinario provincial, ya hay ahí que demostrar cuanto menos algún grado de arbitrariedad o alguna afectación de una garantía constitucional. Grassi, que además estuvo asistido por más de 20 defensores particulares, lejos estuvo de haberse violado alguna garantía de él. Por el contrario, y ayer la decisión que receptó nuestra conceptualización de gravedad institucional, lo que sí se violaron fueron las garantías de las víctimas, ¿no? Pero no es Grassi el que tiene garantías que puede invocar ante la Corte Nacional. Por eso es que creo que se va a ser inoficiosa y que no va a volver a ser tratado el fondo de la causa. Por eso esto no es una cuestión que no se entienda como de soberbia. Entiendo que desde el punto de vista de la condena es un caso cerrado el caso de Grassi. Doctor Gallego, para finalizar con esta entrevista, agradeciéndole muchísimo su presencia aquí, ¿cómo lo vio ayer a Grassi?
Yo, acostumbrado, Graci en esta última década, éramos más jóvenes cuando empezamos con esto, me eligió como, de alguna manera, como su antagonista, se ha dedicado parte de lo que era su labor en los medios y a Perdón, veces... le agrego, él siempre decía los contrarios ayer. Sí. Con lo Eran cual, usted y Varela, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, yo ya lo conozco suficiente y ayer mi misión era que Graci termine preso, con lo cual yo viví la audiencia con mucha tranquilidad, no participé de los agravios, hoy vi algún fragmento de lo de ayer y me sentí absolutamente tranquilo y hasta poco afecto a participar fuertemente de la polémica. Os dije lo que tenía que decir, algunos conceptos eran duros, pero bueno, a mí no me sorprendió, pero creo que sorprendió a mucha gente ver Graci en esa actitud, que no era el hombre benévolo que estaba en los medios ayudando a los niños y demás, ¿no? Creo que fue ilustrativo para la sociedad. Doctor Gallego, muchísimas gracias por su presencia aquí, muy amable. Gracias a usted.